Las causas de la guerra cristera fue que el gobierno, por medio de la ley Calles, pretendía limitar el número de sacerdotes por habitante y tener una mayor injerencia en los asuntos internos de la Iglesia Católica, a la que no se le reconocía personalidad jurídica propia. En respuesta a ello, los obispos mexicanos tomaron la decisión de suspender los cultos en los templos y autorizaron que los cultos pudieran realizarse en casas, lo que a su vez trajo como consecuencia que los creyentes se levantaran en armas como protesta en contra del gobierno. Para que se pudiera terminar la guerra, los obispos llegaron a un arreglo con el gobierno en el sentido de reanudar los cultos, calmar los insurrectos y a cambio el gobierno dejaría de incumbirse en los asuntos internos de la iglesia. Al terminar la guerra se contribuyó en México lo que los analistas de la relación Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un modo de vivir entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas. Después de la guerra cristera, la Iglesia logró tener una nueva legislación que otorgaba personalidad jurídica a la Iglesia y devolviendo parcialmente los derechos políticos a los así llamados ministros de culto que ahora podían votar. De los datos relevantes pude encontrar que un sacerdote se accidentó y descubrieron que había robado dinero de una iglesia, ya que fueron hallados cerca de $18,000 por algunos equipos de emergencia en California que atendieron el accidente el pasado 17 de junio. Se dice que el dinero estaba en bolsas dentro del vehículo del sacerdote Oscar Díaz, de 58 años, quien se encontraba en el lugar de la cadera fracturada, ya que había sufrido el accidente y eso fue lo que le ocurrió. En una investigación más profunda, se descubrió una serie de robos que juntos suman $95,000. Este dinero se extrajo de las parroquias donde él sirvió durante los últimos 15 años. Tanto en la oficina como en la residencia de Díaz, el sacerdote, se hallaron más bolsas con dinero y se dieron el trabajo de hacer más investigaciones, las cuales dicen que el padre había depositado a su cuenta bancaria personal varios cheques que estaban girados por su parroquia. Como siguiente dato, logré recopilar que un sacerdote católico que ejerce en la localidad alemana ha robado 120,000 euros de los ahorros de su parroquia y los ha perdido tan solo jugando a una lotería por internet. Mi pregunta sería, ¿al final la iglesia sí hace algo por los pobres? Como ejemplo podemos decir, el Vaticano está rodeado de riquezas y si éste las vendiera podría ayudar a los pobres. Insinúan que no lo hace y que el Papa se levanta todos los días a nadar en una piscina de monedas de oro, rodeado de lujos y sin preocuparse por los pobres. Pues yo digo que el dinero que piden de limosna se lo quedan ellos para cubrir todos sus gastos, ya que los sacerdotes no trabajan, ya que se la viven todo el tiempo en la iglesia. Más monedas que ofrendas. El párroco ejecuta el presupuesto que también incluye el dinero que entra por los servicios parroquiales. El párroco se autopaga, paga empleados, arriendos y todos los gastos incluidos los tributarios. El predial, en cambio, sí lo pagan los colegios y demás propiedades de las comunidades religiosas. ¿Católicos tacaños? El manejo de estos dineros es muy escrupuloso, y los católicos deberían ser más generosos, pues de 500,000 pesos que recibe un templo el domingo, 350,000 pesos son en monedas, dice el padre Ramón Zambrano, párroco de la Catedral Santiago Apóstol de Fontibón. ¿Cómo afecta la construcción de templos al medio ambiente? Tanto en tiempos antiguos como modernos, el pueblo del Convenio del Señor ha considerado que la construcción de templos es una obra que específicamente se requiere de sus manos, un lugar reservado,
El concepto esencial de un templo es y siempre ha sido el de un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado, en una acepción más limitada. Un templo es un edificio construido para efectuar ceremonias y ritos sagrados, y exclusivamente dedicado a tal objetivo. Recientemente, un nuevo templo mormón abrió sus puertas en la ciudad de Tijuana. La construcción de este y los 148 templos alrededor de la financiación se tendrá que identificar una necesidad y selección de un sitio. En primer lugar, es importante señalar que los templos mormones se construyen con fondos de la iglesia reservados para tal fin y que la iglesia paga todos los costos sin una hipoteca u otro financiamiento. Lo que no se dan cuenta es que tanto daño están haciendo, pues por cada templo que construyen talan más de 20 árboles. La industria en mención incluye varias fuentes de contaminación que se pueden enmarcar en los distintos aspectos e impactos ambientales propios del sector económico y que modifican el componente abiótico de los ecosistemas, es decir, el suelo, el aire y el agua, tal como se describe a continuación. Suelo. Presenta alteración fundamentalmente por los residuos, ya sean sólidos, líquidos o peligrosos, generados en la industria y que están asociados a actividades de desmonte, limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones, obras hidráulicas y construcción de vías, entre otras. Aire. Sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido, las emisiones de CO2 como consecuencia de, entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles, uso de minerales, realización de excavaciones, corte de taludes y operación de máquinas y herramientas. Agua. El recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra, excavaciones y eliminación de la cubierta vegetal, generando así alteración de los cuerpos de agua, que en ocasiones son atravesados por la construcción de vías y en consecuencia se presenta la modificación de los flujos y calidad de agua. Flora. En los sitios tanto urbanos como rurales en donde se desarrollan los proyectos de construcción hay variedad de vegetación que se caracteriza, entre otros aspectos, por la existencia de pastizales, matorrales, paisajes y conformación vegetal en general, que por acciones de la industria de la construcción de iglesias o templos resultan afectados. Fauna. En las diferentes condiciones climáticas y geológicas se establecen especies animales que se adaptan a las condiciones específicas de los distintos sitios en donde se desarrollan proyectos de construcción. Durante las diferentes etapas de construcción se presentan acciones como la destrucción de madrigueras, nidos y dormideros que a su vez pueden provocar la muerte de animales y por ende reducir o desaparecer los sitios de refugio de estos. Producción excesiva de las Biblias. La producción es muy dañina al planeta Tierra y según en las iglesias se debe de cuidar, pero crean excesivamente muchas Biblias, se talan muchísimos árboles y dañan mucho a la flora y a la fauna. Por ejemplo, el país que produce más Biblias en todo el mundo es, claro, China, que cuenta con la fábrica más grande, pero mucho más grande que todos. Cuenta con 600 trabajadores que producen alrededor de 60 a 70 Biblias por minuto. Imagínense, es nada más por minuto. Es decir, aproximadamente bastante a los 6 años, muchísimos. Y eso solo en las fábricas más grandes. Imagínense contar las fábricas menores, las que le siguen. Hay muchísimas fábricas, dañan mucho al mundo. Y nada más por crear Biblias. ¿Qué es lo que piensa usted de la iglesia? ¿Qué es lo que yo pienso de la iglesia? Bueno, primero que la iglesia es querida por Dios, es divina y su presencia en la tierra será eternamente hasta que venga otra vez Jesucristo.
La acción de la iglesia en la tierra es ser portadora de la buena nueva del Evangelio, proclamarlo, vivirlo, y no tendrá a lo largo de su existencia, ha vivido muchos accidentes, pero siempre ha estado, está y será protegida por el que es quien la fundó, que es Jesucristo, la Iglesia Católica. Pues, ¿qué es los planes que tienen a futuro? Los planes que tenemos a futuro como iglesia, pues primero permanecer fieles a la doctrina que ha sido heredada a nosotros a través del depósito de la iglesia, la Sagrada Escritura y de la tradición. Ese sería como el tesoro de nosotros, ¿no? A futuro, permanecer fieles. Y segundo, pues ser portadores de esta buena nueva para darla a las nuevas generaciones. Puede ayudar para poder hacer ese tipo de expresión religiosa, ¿no? El dinero que muchos donamos, ¿a dónde se dirige? Bien, lo que la iglesia percibe económicamente, los donativos, lo que ustedes ponen en la colecta los domingos o el día que van a la celebración, se usa para beneficio de la propia gente. Cuando hay alguna situación de ciclones o alguna cosa de esas, existe un organismo en donde la iglesia proyecta lo que de alguna manera tiene para llevarlos a los menos que tengan alguna necesidad, ya sea en su hogar, la comida, cobijas y todo, colegios, ¿no? Y también para la estructura de la iglesia, como tú ves, aquí hay una estructura que hay que alimentarse, ¿no? Entonces no se puede mantener así si no se le da una manita de gato, si no se le cuida, pues entonces se va a destruir. Entonces se distribuye para bienes de la iglesia, para ayudar a los pobres y para la educación y para la evangelización, ¿no? ¿Qué opinan respecto al aborto? ¿Es considerado un pecado? El aborto dentro de la Iglesia Católica es considerado un pecado. El único que da la vida es Dios, y Él tiene el poder de poder quitarlo en el momento que Él así lo desee. Por eso la Iglesia protege la vida desde el momento de la concepción hasta el último momento de nuestra existencia. Siempre la Iglesia, de acuerdo a la enseñanza y al catecismo de la Iglesia Católica, estaremos a favor de la vida en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. Siempre defenderemos la vida con el falso discurso que hoy tiene la ideología de género y las cuestiones médicas, que el aborto es un bien de salud pública para la mujer, pero yo no encuentro en ningún momento el aborto como una expresión de salud, porque hay afectaciones físicas en el vientre de la mujer y hay afectaciones psicológicas en las acciones después cuando viene el aborto, que son muy difíciles de explicar así en este momento, pero que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros atendemos a un aborto o apoyamos o aconsejamos un aborto. La iglesia nunca aconsejará el aborto, y es un pecado que va en contra de la vida, porque nosotros creemos Dios es el Dios de la vida y solamente a Él le toca decir hasta cuándo nos va a llamar otra vez. Así como nos la dio, un día nos la va a pedir, ¿no? De creer, ¿Piensa que está bien que las mujeres usen maquillaje excesivo, vistan faldas cortas? ¿O que un hombre tenga el cabello teñido, tatuajes, piercing? No, yo creo que en este mundo tan plural y tan distinto tenemos que aprender a vivir así, ¿no? Habrá mujeres que tengan el gusto por llevar una falda corta, perfecto.
si eso le dice a ella que se siente a gusto con todas las consecuencias sociales que pudiese tener, ¿no? Que pasa por donde hay algunos hombres y que le empiecen a decir cosas, pues a veces la mujer tendría que pensar un poquito cómo vestirse más adecuadamente a su dignidad de mujer, ¿no? La mujer es tan bonita que a veces pierde la belleza porque estereotipos que ven en la televisión o en novelas o en películas, ¿no? Y la cuestión de los tatuajes y todo eso, anillos y aretes, eran usados antiguamente, ¿no? En las culturas griegas, y los romanos lo usaban. Era una expresión cultural. Lo que yo a veces no avalo y a veces me cuesta mucho trabajo, que es una expresión de ausencia de quererse uno mismo, ¿no? Tú ves en la calle un jovencito tatuado y a lo mejor te dice que está como muy solo, como muy triste, como que las personas que deben estar alrededor están ausentes, y entonces él encuentra ahí un refugio, y entonces ahí había que ponerle un poquito de atención. Pero cuando es expresión cultural, cuando es algo que no va a afectar, pues adelante, o sea, no pasa absolutamente nada. Como cuando a alguien le gusta tomarse una coca y a otro le gusta una Pepsi, ¿no? Y aprender a convivir en una sociedad tan plural creo que nos hace a todos estar en paz y tranquilos. Para usted, ¿qué es la codicia o la avaricia? Pues la misma palabra lo dice, ¿no? Avaro es querer obtener todo sin la capacidad de compartirlos a los demás. Nosotros los seres humanos estamos hechos para conseguir cosas, ¿sabes? Desde el momento en que hemos nacido, lloramos para conseguir que nuestras mamás nos amamanten. Y luego hemos crecido un poquito más y hacemos un capricho para que nuestros papás nos den alguna cosa, algún juguete. Y luego vamos creciendo, y en la escuela también tenemos ese sentimiento de querer obtener la atención de todos. Y luego ya avanzamos en edad y luego pues somos ávaros, queremos, no sé, el joven quiere la mujer más bonita, la mujer bonita quiere al muchacho más apuesto. Y así estamos hechos para eso, ¿no? Para tener, pero a veces abusamos, y entonces en el abuso es en donde está la debilidad, en el abuso, porque a veces yo trato a los demás mal o a los demás los humillo con tal de yo tener las cosas. ¿Usted cree que la iglesia no es avariciosa? Yo creo que la iglesia es ambiciosa en lo que le corresponde a ella de la evangelización. La iglesia católica es la iglesia que ha nacido desde el primer tiempo de la historia y que siempre ha estado al servicio de la humanidad. Nunca ha estado en contra del desarrollo. Ya para terminar la entrevista, Ajá. que se ha dado, no sé si sea falso o sea verdad, pero me gustaría saber qué es lo que piensa usted, que hace mucho tiempo, cuando se fundó la iglesia, los padres, sacerdotes, lo que hacían era pedir un cobro para que los pecados quedaran perdonados ante Dios y ellos pudiesen ir al cielo. Al igual que las ventas de las Biblias, todo el dinero se iba hacia ellos, con tal de que las personas lo compraran y obtuvieran el perdón de Dios para beneficio de ellos mismos. O sea, ¿usted qué piensa sobre eso al respecto? Si pasó, estuvo mal, ¿no? Históricamente sí pasó. Pero a lo largo de la historia de la iglesia, desde los primeros siglos, en donde no existía la Sagrada Escritura como hoy la conocemos nosotros, entonces no hubo esa situación que tú acabas de comentar, porque la cuestión se pasaba a través de la plática, de manera oral. Fue hasta después que nace la Sagrada Escritura, y en algún momento histórico que se elaboró el libro
y se escogieron los libros y se seleccionaron a través de los padres de la iglesia y a través de la obra del Espíritu Santo. Creo que la iglesia como tal siempre ha estado y ha apostado por la justicia social. Siempre ha estado para que todos tengamos lo que nos corresponde. Siempre ha trabajado para que todo ser humano viva dignamente. Siempre está dentro de la sociedad para ayudar a crecer a aquellos que menos tienen. Que a veces no lo alcancemos a ver porque es lo que no sale en las noticias. No sale el misionero que desgasta su vida en África, no sale el joven que entra a dedicar su vida al Evangelio, no salen las mujeres que trabajan en colegios, no salen, pero sí fácilmente en las noticias salen cuando un hombre, un sacerdote comete un error, y entonces juzgamos desde esa acción de este hombre que como humano se equivocó todo el contexto de la iglesia. Y me parece que en estos momentos de medios de comunicación y de internet y todo, en donde estamos con mucha información pero desinformados, ¿ok? Mucha información pero muy desinformados. Y a los... Si tienes sexo antes del matrimonio, eres un pecador. Si eres homosexual, te juzgan porque has deshonrado el nombre de Dios. Nos hacen creer que todo el dinero ha sido destinado a niños enfermos o personas con necesidad económica. Si realmente los padres hacen esto por caridad, ¿cómo es posible que porten cosas tan costosas? ¿Por qué no vamos a amar a María si ella es la madre? Si abortas, has cometido el más grande pecado, el derecho a la vida, donde una mujer no puede usar maquillaje, porque eso le hace hacer una cualquiera, usar falda, short o cosas cortas. Vivimos en una sociedad donde todos somos iguales, al menos esta mentira nos ha hecho creer la iglesia.